Destino, la siguiente catástrofe. Misión 07062020. El siguiente viaje. Hola, ¿qué tal, gente? Estamos aquí de regreso en su podcast La Siguiente Catástrofe, saludándolos en otra emisión más. De verdad que estamos bastante contentos de que ya hayamos podido regresar, tanto yo como Héctor. Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué rollo, compilla? Andamos bien, andamos tranquilos, andamos felices. Andamos bastante bien, la verdad, y espero que ustedes también estén bastante bien. En esta ocasión, el siguiente viaje representa nada más y nada menos que el viaje. El hecho de separarse de algo, me gustaría como que habláramos de eso también. Y pues nada, güey, o sea, ¿qué ha pasado, güey? Desde que pues, te fuiste, ¿no? Te desapareciste un ratote, ¿no? Sí, ya, güey, un mes sin estar aquí, sin estar grabando, sin estar platicando, sin verlos a ustedes, chavos. Entonces, Te extrañamos. la verdad, muy feliz de regresar. ¿Qué ha pasado, güey? Me fui al norte del país a checar unos asuntos de negocios, trabajo. Y la experiencia, la verdad, que muy, muy interesante, güey. O sea, bastante aprendizaje, güey. Bastante reveladora de ti mismo también, siento, ¿no? Sí, güey. O sea, digo, nos quedamos la vez pasada en el pedo de que me fui a Mazatlán, ¿no? Sí, de que eso fue el último programa contigo. Y también todo el desmadre, ¿no? Pero a diferencia de ese viaje fue para echar el desmadre. Este viaje fue como para... Completamente trabajo. Sí, güey, trabajo chamba. y pegarle full. Entonces sí hay varias cosas, güey, que aprendí, que anoté, o sea, que me di cuenta, güey, estuve de observador y dije, verga, o sea, a veces, no sé, güey, tantas cosas suceden y nosotros ni nos damos cuenta de ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro, o sea, y es que es completamente el ser lo suficientemente observador que siempre decimos aquí para darse cuenta de las cosas que no te das cuenta cuando estás en tu día a día, ¿no? Por ejemplo, Sí, cosas que ignoramos completamente, güey. O sea, de hecho, con ese punto yo lo vi mucho como salir de tu zona de confort, pero realmente, güey, porque a veces salimos, pero es como, güey, pues salimos a otra zona de confort, ¿no? En algún momento tú me mencionaste, güey. Y es muy cierto, y esta situación me retó completamente, güey. O sea, fue un punto en el que, por así decirlo, fue más por la necesidad de imposición de hacerlo, porque tenía que resolver ese pedo, más que por el gusto de hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí salí de mi zona de confort, güey. Fue un mes que me costó un huevo pasar ese mes, güey. Pero la neta, ya después disfrutas, aprendes y dices, verga, pues estuvo chingón. O sea, dentro de lo que la pasé relativamente mal estando ahí, güey, pues estuvo chingón y aprendí bastante. Y ese es el punto, güey. Pero a lo que mencionas mucho eso de salir de tu zona de confort a otra zona de confort es lo que te decía, que no lo agarramos lo suficientemente como para así hacerlo. O sea, a lo que voy es que siempre salimos, pero como que con la tierra suficientemente espesa como para pisarla. Sí. Y a veces, cuando ni siquiera sabemos de qué está hecho la tierra, cuando ni siquiera sabemos si la tierra va a llevar lodo, si la tierra va a llevar algo más, es como, güey, o sea, ¿qué empiezas a hacer cuando estás enfrente de la adversidad y qué tanta autoeficacia tienes? O sea, porque ahí también le decía... De hecho, de lo que tú mencionas, estaba platicando con mi jefecita, le mando un saludo, que ella justamente anoche me contaba que es muy importante en su oficina en el sentido de que ella es más operacional. Ella, si no está, pues la neta todos pierden la cabeza, porque es de donde está la cabeza, la que sigue es ella en tomar las decisiones. Sí. Entonces, esta cuestión de delegar y yo decir, oye, soy lo suficientemente capaz como para que yo vaya a representar a alguien más en otro lado. Y ella me decía, la neta, a mí tengo la capacidad para hacerlo, como para enfrentar ese reto, pero a que me reconozcan que tuve la capacidad para hacerlo, ya ahí es cuando pierdo completamente el reconocimiento. Le digo, no manches, yo la neta, o sea, qué raro que me lo digas, pero yo la neta soy así, nunca habíamos hablado de eso, ¿no? O sea, siento que muchas veces tenemos esa incapacidad de reconocer que tanto somos capaces de hacer ciertas Sí, y a veces cosas, otras ¿no? personas tienen el pedo más, o sea, al contrario, güey. Claro. Que tal vez no depende tanto de ellos y se sienten los pinches intocables, güey. Sí, güey. Entonces ese es un desmadre, o sea, no
no perder el enfoque realmente de lo que vas a hacer, la responsabilidad que tienes, güey, las actividades que necesitas hacer, güey, ¿sabes? Ese es el desmadre, Claro. porque mucha gente tiene tantito poder, güey, y vale verga, o sea, y ya se sienten pinches intocables, güey, y no se bajan a entender a las demás personas, güey, o sea, y es un pedo realmente llevar cualquier actividad si vas como con esa postura. Entonces te digo, güey, la verdad, ese viaje, o sea, creo que, pues, es muy importante que siempre te retes a ti mismo, güey, ¿sabes? Digo, a mí me tocó muy, por así decirlo, sin pensarlo, güey. O sea, porque dije, sí, voy allá. No, hay y aparte pedo, de que sin pensarlo al nivel que nos dijiste, no, me voy una semana, amigos. Güey, me iba 5 días, güey. 5 o sea, días, güey. Exacto. Pero los pedos estaban más intensos como para nada más estar 5 días, güey. Claro. Entonces, pues tuve que quedarme ahí a resolver todo ese desmadre. Y te digo, o sea, fue tan cabrón, güey, el hecho de decir, güey, me voy 5 días, güey. Llevaba ropa para 5 días, güey. O sea, fue como de verga, ¿sabes? Neta. La mentalidad completa, güey, Guau. de 5 días, güey, era como de, güey, voy aquí, checo este pedo, tomo decisiones, vámonos, ¿no? Pero no, güey, no fue así, o sea, literalmente estuve ahí, tuve que solucionar, escuchar muchas personas, güey, delegar, o sea, fue un pedo muy cabrón que te digo, aprendí bastante, güey, y con esto, güey, también quiero hacer mención de la parte de disfrutar ese proceso, güey, porque a veces en cualquier proyecto hay cosas que nos van a pesar un huevo, o sea, y que vas a decir como, güey, pues es que lo hacemos después. O, ay, no, qué hueva, güey. Lo mínimo, por ejemplo, poniendo aquí terrenal, de que ahorita ya estamos estrenando unas luces y ven distinto aquí el foro de la siguiente catástrofe. Estamos estrenando unas luces, pero de lo mismo, o sea, de que es... Me decían ustedes, güey, ya fuiste por las cheves, güey. O sea, no es como que no puedas ir por un cable para poner las luces y que... Es eso, güey. O sea, a veces con todos los proyectos o los proyectos que tengas escuela, güey, nos pesa hacer como esas actividades, güey, pero son las que más valen la pena, güey. Son las que poquito a poquito realmente te das cuenta que estás avanzando, güey, ¿sabes? Y es esa parte del proceso. Porque ahí te va, güey, relacionándolo al tema del emprendedor, güey. O sea, de que todos somos emprendedores, que la verga. Nadie quiere hacer ese tipo de güey. cosas, güey. Todos hablan Claro. del emprendimiento desde lo bonito y desde que publican una story diciendo emprendiendo, güey, ¿sabes? Pero nadie se avienta las chingas que realmente implica eso, güey. Ajá. Y se pierden en el proceso, güey. Y de repente, ay, pues algo ya se me complicó. Ay, es que tengo que ir a hacer este tipo de cosas, güey. Sí. Y se rindan, güey. Y Sí, digo, y está sí, sí, bien, sí. No es para todos, güey. Pero también hay que aprender a sobrellevar eso, güey, hacer las cosas, entender que es parte del proceso, güey. De cierta forma disfrutarlo y seguir chingándole, güey. Y es que esa parte de que es sobre todo por el proceso más que por el final. La neta es que sí, güey, porque lo estaba viendo más ahora que ya cumplimos un año, llevamos casi 15 meses que encerrados. Imagínense eso, ¿no? Yo tampoco me lo creo. Pero a lo que voy es que a los 12 meses fue cuando empecé a ver como que ya más recomendaciones de, güey, qué hacer Sí. para no caer en depresión tal cual, Sí, güey, o no o sea, caer en de ti que mismo. te dicen, me "¿Qué ahogué pedo, güey?" Me ahogué de mí mismo, Me ¿no? ahogué de mí mismo. Gran podcast ahí, La neta. y es a lo que voy, güey. O sea, por ejemplo, empecé a hacer ejercicio, pero del lado de salud, literalmente. O sea, porque ya me empecé a sentir así como que, güey, por ejemplo, el podcast y me ha como que subjetivizado más al punto de ponerme aquí ahorita hoy es martes, a grabar, echarnos unas cheves y lo que sea. Y el ritmo de vida, pues ya nada más salgo a esto, güey, la neta. O sea, es a lo que más salgo, realmente. Y te lleva, güey, la neta, a pensar en otros tipos de actitudes de vida, güey. Y la neta lo empiezas a ver desde que lo dejas de hacer cuando empezaste, güey. Porque yo empecé hace como 2 semanas y una semanita, un fin de semana lo dejé. Pero era de todos los días, güey. Todos los días, güey, tienes tiempo libre, güey. La neta, levántate a hacer algo. Sí, porque güey, actívate, güey. es más, te da más ansiedad estar en el piso que estar haciendo algo que en el momento te da ansiedad. O sea, porque la otra ansiedad creo que es abismal, güey. Y en ese aspecto creo que es muchísimo de disciplina y de empezar a agarrar lo que tú quieres ya a partir de este tiempo. Yo creo que toda la gente ya es distinta, güey, a este punto. Sí, ¿no? sí, definitivamente. O sea, el punto está, güey, por ejemplo, ahí en lo que mencionas, es que, o sea, va a haber cosas dentro de ese fin mayor, güey, que no te Claro. van a gustar, Sí, poniéndolo claro. mucho a la universidad, güey, a la escuela. O sea, tareas y materias que ¿Qué no te dices? van a gustar, No, güey. que para qué sirve que esto para de qué mí. puta madre voy a hacer esto, güey. Entonces Claro, es como claro, de, güey, claro. hacer esas cosas que no te gustan para un fin mayor y entender eso, ¿no? Obviamente, yo lo pongo mucho en la escuela, güey, y la universidad.
Porque la neta es así, ¿no? O sea, de que tienes una materia y, güey, la tienes que pasar, güey. Y hay cosas, y ni te gusta cómo el profesor te la está impartiendo, güey, ni te gustan las clases, la pasas muy mal, pero dices, güey, estoy ya en este pedo y tengo que disfrutar este desmadre, güey. Güey, ahí yo tengo un punto, güey, que me pasó mucho en la carrera. Que yo estudio comunicación, por la gente que no sabe, que a lo mejor se le hace obvio ya después de que Hace tenga un mucho podcast, sentido, ¿no? Ajá. Entonces, yo tengo una materia, no voy a decir qué materia porque sí vas a saber quién es quién, pero tengo una materia que es muy interesante en la carrera y la da un profe que no es interesante, güey, ¿sabes? Entonces ya toda la materia se te hace completamente aburrida. Sí, pesada, güey. Es de la materia que la más le podría sacar y sin embargo, por lo mismo de que la persona no es lo suficientemente interesante consigo mismo. O sea, ya deja tú de la materia, de qué tanto le impregna la materia para que te guste, porque siento que sí, la neta, si un profesor no demuestra el amor, cierto amor por la materia, la neta ni tú lo vas a... Sí, ni tú le agarras el pedo, ¿no? Porque tú nada más estás así como que, oye, nada más estoy pasando esta materia y Digo, ya. ahí también yo tengo un punto porque es como de, güey, y yo siempre se los he dicho, ¿no? Claro. Cuando vas a estudiar, creo que sí tienes que tener el pedo de saber por qué estás estudiando esto, ¿no? A mí me pasó conocer a varias personas en cierta universidad en la que estuve, donde no, pues yo nada más estudio por esto, ¿no? Y esto va a venir en el examen y es como pasar por pasar. Claro. Y digo, es parte de, güey, pero también agarra el gusto, güey. O sea, alguna vez escuché que el buen estudiante no es el que nada más se queda en las clases y hace las tareas, güey, sino es el que investiga, güey, por su propia cuenta, güey. Está un paso adelante y tiene esas ganas de aprender más. Yo, la verdad, cuando pasé a la universidad, esa era mi visión, güey, de que todos iban a ser así. Pero el pedo es que la mayoría no es así, güey. O sea, todos es como de, güey, le dicen al profe, ¿eso viene en el examen? No, pues no va a venir. Bueno, me salgo de su clase, güey. O sea, y es como de verga, o sea, no se trata de eso, güey, ¿sabes? Entonces es como también aprender a ser un muy buen estudiante, güey, ¿sabes? Sí, completamente. Es que se subjetiviza desde las dos partes, desde que las separas. Es la escuela, pero ¿quién soy delante de la escuela? Porque ella es como que mucho... Esta cuestión, fíjate, incluso en esta semana me dejaron un proyecto de hacer una canción. Ajá. Que la cuestión es como, sí, una cuestión crítica de decir, oye, pues te voy a dejar esta tarea, pero tienes que criticar cierto sistema. Pues ya veíamos como que el boom de Latinoamérica, güey, que habla del momento cero. El momento cero, más bien la palabra cero, mejor dicho, es este momento bien interesante donde el artista subjetiviza su realidad y la puede plasmar. En donde es completamente consciente de su realidad y es capaz de plasmarla. Y creo que en esta instancia nosotros nos podemos ver como, güey, si separamos lo que no nos gusta de esto, güey, podemos agarrar lo que realmente nos gusta y, güey, de ahí para arriba, güey, porque de ahí en fuera, ¿qué hacemos muchas veces, güey? Nos quedamos con los brazos cruzados, güey, es bien cómodo decir, güey, y ya valió verga, ¿no? Es que justamente, güey, o sea, y yo lo viví con esta experiencia. En este pedo de, inclusive, llegamos a lo mismo de la escuela, güey. En este pedo de la escuela, te equivocas, ¿cuál es tu consecuencia, güey? Una mala calificación, güey. En la vida real, ¿cuál es tu consecuencia, güey? No mames. O sea, literalmente, güey, consiguiendo un empleo, güey, y si te delegan varias actividades, el que la cagues es cabrón. O sea, ya no estás en, pues ya X, güey, la cagué, ¿no? Digo, relativamente porque siempre hay soluciones, ¿no? Uh-huh. Pero la neta es que ya Sí. verlo a ese punto, güey, está muy cabrón. Por ejemplo, yo lo veía acá, güey. O sea, ver el pedo de la empresa, güey, de lo que fue a hacer allá, güey. Las decisiones que yo tomaba, güey, ya no solo repercutían en mí, güey, sino en todas las personas que dependían de mí, güey. Y fuera tú de las personas, güey, de las familias de esas personas, güey. En las familias sin cara, o por así, es como que un término que por ahí escuché, las familias sin cara que ves reflejado en un rostro, es de los sentimientos más abismales que puedes ver a estar poniéndole atención a alguien y a prestarle tu responsabilidad a alguien, porque eso es lo que yo también te he dicho, güey. Cuando yo estoy de frente contigo y tú me estás viendo, yo estoy siendo responsable de lo que estoy diciendo y de lo que tú estás pensando de mí. En ese momento, cuando tú dices, no solamente es la cara de esa persona, sino la cara de sin familia, o sea, o con familia más bien, detrás de eso hay una familia. Sí, detrás de eso hay... O sea, que no ves, por eso es sin hay- familia, o sea, no ves la cara de la familia, güey, pero la ves representada en esa Justamente, persona, ¿no? güey, o sea, tal cual. A veces... Está cabrón Te digo, eso, güey. llegas desde un puesto, no sé, supongamos que tienes un empleo donde tienes un puesto de gerente o algún pedo así, güey. O sea, a veces muchas personas se sienten con el poder y les vale madre la gente de abajo, güey, la gente que realmente está trabajando, ¿no? Y ese es un pedo, pues, complicado porque toda pinche organización depende de cada persona. ¿Ok? Obviamente puedes cambiar y que esta persona no me está funcionando y todo el pedo, pero también es una cuestión de tiempo, güey. O sea, si de repente no te dio durante una semana, 2 semanas, ya te atrasaste 2 semanas porque esa persona no te cumplió como debería de ser, güey. ¿Sabes? Entonces te digo, son muchos factores que viéndolo en la vida real, güey,
O sea, a veces decimos como... Y neta sí lo pongo mucho en comparación con la escuela, güey. La escuela es como de, güey, pues sí. Y está chingón, porque aprendes a cagarla ahí, güey. Aprendes a equivocarte. Y no se trata siempre de tener las mejores calificaciones y todo el pedo, sino de encontrar las soluciones a los pedos que ya cometiste, güey. Completamente. Porque en la vida sí va a ser, güey. Y vas a tener mucha más presión porque te digo, ya no implica una calificación, güey. Ya implica el resultado de algo más grande, güey. De una organización. Y es ahí donde de repente la gente también le da... O sea, el tener tanta responsabilidad, güey, le da miedo, güey. O sea, la neta es como de no mames. O sea, mejor prefiero simplemente hacer aquello y X, ¿no? Si me equivoco, pues no pega tanto. Pero es muy difícil que ya en un trabajo, si te equivoques, no tenga una repercusión mayor, güey, ¿sabes? Claro. ¿Y qué tanto te reconocían como que tu chamba en ese lado? ¿Qué tanto podría ser reconocido? Porque también pasa, ¿no? Allá me comentabas antes de podcast que eras el Inge, ¿no? Acá llegabas sí, güey. y dabas esa cara que pesaba, sobre todo, ¿no? O sea... Sí, o sea, es que todos los pedos que haya, tanto en el proyecto en sí, porque nosotros tenemos clientes, ¿no? En el proyecto, claro, sí. Como las personas que están trabajando contigo, todo el pedo que haya, güey, te van a voltear a ver a ti, güey. Sí. Y tú eres el que debes de responder por ese tipo de cosas. Sí. Entonces es ahí donde carga ese peso. Te repito, hay personas que con ese peso sienten que son intocables, güey. Y yo tal vez mi forma de hacerlo es bajarme a escuchar todo el desmadre, güey. Realmente las necesidades tanto de los trabajadores, güey. Las necesidades del cliente, güey. Ver en qué le estamos cagando, güey, y darle una solución. Entonces es ahí, no es tanto como la imagen de, este güey es el representante y ya, nada más porque sí, güey. Sino realmente tener el valor, güey, y la actitud para resolver ese tipo de cosas, güey. O sea, que no seas representante nada más porque sí, güey. Sino que seas la persona que sí resuelve esos pedos. Porque te digo, el nombre puedes poner a cualquier güey y X, ¿no? Y como que va a ser, no va a ser y sí, que la madre, ¿no? Pero tener realmente el valor, güey, de tomar las decisiones y aún así hacerte cargo también de esas consecuencias. Porque, güey, te digo, cuando tienes un proyecto así, te come el tiempo, güey. Cualquier decisión puedes ponerla en una balanza y esta suena buena y esta suena mejor. Pero cualquiera que tome siempre va a tener como una repercusión algo negativa en cierto aspecto, güey. Y más cuando vas contratiempo, güey. Entonces ese es el pedo. Y ese es ahí donde entra el pinche estrés y la pinche presión. Que obviamente tú también debes de soportar ese estrés, güey. Porque no se trata nada más como de ya me estresé, güey, ya me voy a encerrar ahí ya que nadie me haga caso, güey, y a ver qué pedo y así, güey. Sino que aún así tienes que salir, güey, a dar la cara por todo ese desmadre. Sí, y fíjate que así lo pensé ahorita que lo estabas contando como tipo tablero. Te mandan como peor, pero vas a cambiar al final a ser un rey, güey, ¿sabes? O a regresar una pieza. A que no solamente seas este cabo que mandan así como... Ven representación y ven cara, güey. Sino encárgate, güey. Es donde sí, digo, güey, encárgate. No nada más pon la cara, güey. No nada más de que... ¿Qué onda? O sea, es lo que te digo, güey. O sea, no solamente lo cabrón es que te manden a ti como peón, sino que llegas, güey, y te conviertes en rey o reina, güey. O sea, porque ya tienes una representación. Y más rey, ¿no? O sea, que dicen que eso es como que la demostración machista, güey, del ajedrez, güey. El rey es el más puñetas de todos, güey. Nada más está mandando a todos. Sus movimientos están bien puñetas, güey. Pero finalmente es al que tienes que defender, güey. O sea, si lo ves en subjetividad de eso, güey, así como lo estás planteando, güey, todos alrededor estaban pensando atacarte, güey, en cierto punto, güey. Y la neta, con justa razón, porque yo te comentaba este tema de la construcción de Dos Bocas, güey, de cómo se llama, güey, esta presa hidroeléctrica de petróleo. Ajá, o sea, bueno, esa madre. Esto que están construyendo en Dos Bocas y que se me asimilaba por el hecho que decías, no, pues es que hasta hay un campamento y llega gente ahí donde realmente no debería de llegar gente. Y eso es lo interesante, porque incluso estaban haciendo un campamento, te comentaba, de gente de China. Ajá. Campamento para ellos para que vinieran a laborar acá, güey. O sea, a lo mejor la mano de obra, güey. Pero eso te manda a decir qué tanto demográficamente, y eso es lo que como que sí me gustaría bajar más ahorita contigo. ¿Cómo veía la demografía alrededor de de donde estabas? O sea, porque ahí, ¿cuál era la obra más o menos que estabas sobrellevando ahí? Mira, ahí lo que estábamos haciendo era instalaciones. Okay. Completamente. Eso es... digo, es que también hay un pedo de privacidad. Bueno, está bien, ok. Entonces, bueno, no podemos hablar abiertamente de eso. Ok. Pero, te digo, el punto básicamente... pongan ustedes. Hay una ciudad en el norte, si nos escuchan de otros lados, se llama Monterrey, ¿ok? Muy conocida, o sea, muy grande y todo el pedo. Pero donde nosotros teníamos la obra, güey, son literalmente a 2 horas de esa ciudad. Ojo, y a 2 horas estaba el pueblito donde nos estábamos quedando, güey. Pero aparte teníamos que ir como una media hora, 40 minutos
al desierto, güey, casi, güey, así pinche clima extremo, güey, donde no había nada, no había señal, güey, y ahí estábamos trabajando, güey. Y ahí hay mucha gente trabajando. Entonces, imagínate ese pedo, güey, 46 grados, güey, con pinche casco, cubrebocas, jeans, botas de seguridad, todo el pedo, güey. O sea, con ese clima, güey, ¿sabes? Ese es el desmadre. Y te digo, y por eso digo, realmente salir de la pinche zona de confort, güey. Porque tal vez yo en algún momento, y te digo, y cuando a veces estamos emprendiendo en diferentes proyectos, no nos vemos en ese tipo de ambientes, güey. Mucha gente que dice, pues yo quiero armar mi empresa constructora. Güey, pues yo nada más, pues desde arriba mando, ¿no? Y se puede llevar, o sea, se puede realmente hacer, pero igual y no te funciona porque necesitas saber los procesos que hay dentro, güey. Necesitas sí bajarte y entender técnicamente qué está sucediendo, güey, para poder tomar decisiones de forma más efectiva, güey. ¿Sabes? A que simplemente nada más estar desde arriba y que te echen una llamada y este pedo y este pedo. Obviamente cuando ya tienes más tiempo con esa empresa, güey, pues ya puedes hacer eso, ¿no? Porque tener una empresa no se trata también de siempre estar ahí con todos, güey. O sea, llega un momento en el que sí eres la cabeza, güey, y que ya la gente que tú estás contratando te tiene que dar respuesta a ti, güey. Tú simplemente tienes que saber eso y aprender a tomar las decisiones y operar desde arriba, güey, ¿sabes? Pero eso no va a pasar de la noche a la mañana, güey. Porque en primera instancia tienes que conocer todo el pedo, güey. Tienes que meterte esos desmadres. Y te digo lo mismo, güey. Cuando la gente quiere emprender, a veces se le olvida ese pedo, güey. Digo, llevándolo a la construcción está cabrón porque sí es un tema más físico, güey. Sí es un tema de más ese tipo de cosas, ¿no? Pero cualquier otro proyecto, güey, tienes que talacharle, güey. Tienes que meterte a la talacha, güey, y entender eso. Porque si no, no vas a avanzar, güey. Porque si no, más enfrente se te presenta un problema de ese nivel, güey, y no vas a saber qué hacer porque ni entiendes cómo funciona realmente, güey, ¿sabes? Entonces ese es el punto. Sí, y aparte de que no entiendes cómo funciona el sistema ya burocrático, ya detrás de estar representando una empresa, lo que decíamos, ¿no? Entiendes cómo funciona el sistema a partir de sus raíces, a partir del mecanismo, que eso era lo interesante que me contabas, ¿no? De que escuchaba como que en un podcast algo así de que no, pues yo por ejemplo no es como que me llevara tanto con el barrio como tal, ¿no? Ajá, sí. Pero le invitaba una chela al barrio en ese sentido para que me conozcan, sí, ¿no? obviamente, güey. Hay esa relación entre la gente, perdón que te interrumpa, No, güey. no, dale. No es tampoco llegar al nivel o sea, de llevarse así como mi compa, mi compa, ya. porque la gente te pierde el respeto, güey, ¿sabes? Completamente. Pero hay que Otro tener, punto muy... exactamente, sí, claro. pero hay que tener ese balance entre, claro, ¿cómo se dice? Inmiscuirte con Que te interese. Exactamente, que te interesen sus necesidades, güey, que realmente... Y eso es un pedo de recursos humanos, que cualquier persona que esté estudiando negocios, gestión, pinche, todo lo que quiera, güey. Sí, como en comunicación organizacionales. Güey, así, literalmente, recursos humanos tienes que entender cuáles son las necesidades de tus empleados, güey, y darles la pinche, o sea, una vida digna, güey, ¿sabes? Entonces, eso es a donde te tienes que bajar. No Sí, de que sí, te digan, sí, sí. vamos a ponernos pedos y te pongas pedos. Claro, No, eso claro, no es, claro, no hace claro. sentido, güey. O sea, como escuchaste, güey, tal es una chela así de compas, ¿no? Pero hasta ahí, güey. Pero crea otros vínculos que después hacen sentido y que van hacia otro vínculo, ¿no? Más Sí, fuerte, sí, te digo, y lo veo tal vez mucho Claro. en este ámbito, güey, porque, pues, quieras o no, he tenido cierta experiencia, güey, que si no tienes a la gente bien, a veces, pues, por ciertas cosas la gente también tiene cierta malicia, güey. Entonces, a veces también te pueden chingar, ¿sabes? A veces también pueden hacer cosas porque, pues, no les escuchaste, güey, o porque no sabes qué necesitan, güey, o porque de repente les quedaste de ver, Y güey. ni es tanto tu intención, sino cómo se toma, ¿no? O sea, no es tu intención. O sea, por ejemplo, bueno, no voy a contar más allá, pero por ejemplo, si hay un problema ahí, en capital, en negociación, pues realmente, güey, ¿tú qué respondes, güey? Simplemente están Exactamente, dando güey. órdenes y yo te estoy diciendo lo que está pasando y ahí es donde entras tú, el Donde interés. tienes que, exactamente, hacerle entender a la gente que es un pedo mutuo, güey. Que el chiste es de ganar. Que no estamos aquí nada más porque te quiero chingar y te quiero explotar como mano de obra, güey. Y me vale madre tu situación. O sea, yo voy a hacer esto y esto. No, güey. O sea, realmente es bajarte y decir, güey, tú estás haciendo que esto funcione, güey. Y yo como pinche empresa debo de darte los recursos para que estés bien y que puedas hacer que eso funcione. Yo pueda cobrar, güey, y todo esté perfecto, güey. Pero en muchas ocasiones y en muchas industrias y en muchas empresas, a veces, pues no salen las cosas como queremos, güey, te digo. Y de repente tienes esos retrasos y tienes que escuchar a la gente y que te digan, no, es que este pedo y este pedo. Y te digo, es bajarte ahí y escuchar a las personas, güey. Porque eso está muy cabrón y yo me di cuenta de eso. O sea, lo que quieren realmente las personas Es ser escuchadas. es ser escuchadas, güey.
y que los tomes en cuenta, güey. Y que lo que te están diciendo no nada más pase como, Simón, sí, X, ¿no? ¿Sabes? Entonces es muy importante, güey. Te digo, y lo es mucho cuando ya tienes, pues, cierto capital humano, güey. Cuando ya literalmente esas personas están trabajando contigo y todo el pedo y tienes esas responsabilidades. Que otra vez lo digo, a veces en la escuela ni te das cuenta, güey. Por ejemplo, o sea, güey, y yo te lo dije, estando allá sí se ve muy jerárquicamente toda la organización, güey. O sea, sí se ve que esta persona así, güey. Esta persona acá, güey. O sea, lo dicen sarcásticamente, pero ¿a quién le pesa más la mano? En el hecho de decir Sí, que sí, nada sí. más viene a firmar. exactamente, güey, tal cual. O sea, el güey que nada más viene a firmar, pero con esa firma ya sientes tú como persona Güey, encargada de no, la y empresa esa persona, alivianado, güey. sí. Pero ese güey es como de, yo nada más firmo y firmo Por cuando eso te digo, quiero, ¿a quién se le ve güey. que le pesa más la mano que Eh, nada más viene? ¡Ay, que le cuesta un Exactamente, güey. huevo! Te digo, güey, y yo personalmente como no estoy acostumbrado a ese tipo de organizaciones, porque tú lo sabes, güey, también tengo mi negocio digital, güey, tenemos este pedo, pues hacemos lo que queremos cuando queremos, y si le chingamos, le chingamos bien. No, y si le respondemos a alguien más grande es a nosotros Exactamente, mismos. güey. O sea, decir, güey, no Al- sale episodios porque nosotros no queremos. Exactamente, güey, a nosotros mismos nos respondemos, pero allá te digo, sí tienes que responder a más personas, güey, y te lo dije, güey, o sea, yo personalmente si me encontrara ese tipo de personas, pues les podría hablar de tú a tú, güey, o sea, y porque no me cause ningún conflicto, pero te digo, viéndolo ya, güey, sí existe una jerarquía en la que es como de, verga, esta persona es más reservada, güey, esta persona hay que llegarle de cierta forma, o sea, y todo ese desmadre, güey, y te digo, y tienes que vivirlo para aprenderlo, güey, porque no te das cuenta, güey, ¿sabes? Es que, ¿sabes qué, güey? Ahí está el pedo incluso de donde, mira, por ejemplo, ahorita mi escuela está teniendo como que ciertos conversatorios en los Ajá. que comentan esta idea. Traen a algún experto sobre alguna instancia, sobre alguna materia, y ya tú tienes la posibilidad de conversar con él, por ejemplo, de fotoperiodismo, periodismo en general, marcas y redes sociales. El chiste es que hubo una en específico en la cual yo no entré, una disculpa, pero o sea, bueno, alrededor de mi grupo lo que se comentaba es que nunca hubo esa interacción real para entender cómo es la comunicación. Y eso es lo cabrón, güey, en todos lados, güey, la verdad. Sí, Porque no le enseñan, o sea, ellos tratan de enseñarle a la gente cómo hacerla, más no cómo entenderse a sí mismos para hacer la Exactamente, comunicación, güey. Yo creo que ese es el punto más clave, güey. es que digo, hay industrias, güey, que ya tienen como esta base muy cimentada de años atrás, güey. Literalmente de décadas, güey. Y así fue como- también, ¿no? y que así- tienen ya una forma de moverlo. y todo. Exactamente, güey. Y así fue como crecieron, aprendieron, güey. Y está chingón. Pero yo creo que sí hay que... esas industrias en algún momento van a tener que adaptarse a la nueva forma en la que se está trabajando, güey, ¿sabes? Porque, y te digo, la industria de la construcción se me hace una industria, güey, y no se me hace, güey, es viejísima, güey. O sea, literalmente, güey, pinches construcciones. Y hasta a veces suena muy utópico el hecho de decir, güey, que las condiciones sean mejores para los trabajadores, que sea más participativo todo este pedo, güey, ¿sabes? Pero creo que va a llegar un momento en el que va a tener que cambiar, güey. Va a llegar un momento en el que va a tener que cambiar. ¿Por qué? Porque inclusive lo vimos, güey, con el pedo de lo que pasó del metro, güey, ¿sabes? Por ese mismo de actitudes, güey, y acciones, al menos aquí en México, güey, corrupción y todo lo que existe, güey, por eso pasan ese tipo de cosas. Y hay quien responde, güey, ¿sabes? Es muy fácil, inclusive también como organización muy grande, lavarte las manos y decir, güey, yo no fui. Entonces ese es el desmadre, güey. Tenemos que comenzar realmente, y más pues, las personas que son jóvenes y que van a ingresar a estas industrias, güey, buscar un cambio, güey, pero desde dentro. O sea, buscar el hacer las cosas mejor y trabajar por un bien mayor, güey. Construir, por ejemplo, en la construcción, güey, construir con ética, güey. No simplemente construir porque quiero llenar mi bolsillo, güey. Y ese es un pedo que traemos ya como pinche pueblo, güey. Porque, o sea, te lo digo por experiencia también, güey. A veces contratas a alguien que le tienes toda la confianza del mundo, le das el capital necesario y que resulta que esa persona vivió por un beneficio propio y se chingó la mitad de ese capital, güey. Entonces es como de, güey, ¿qué necesidad, güey? O sea, si lo hubieras chingado bien, güey, si estuvieras haciendo las cosas bien, pues Sí. crecemos como empresa, güey, a ti te va mejor, nos va mejor a todos. Pero viste por tu beneficio propio Y inmediato, te güey. quemaste, güey, que fue lo peor, te güey. Ya quemaste, nadie güey. va a trabajar contigo, Exactamente, güey, ¿sabes? Sí. Entonces, y lo pongo mucho en comparación con el pedo de la política, güey. Cuando, por ejemplo, vamos desde lo más básico, güey. Que vendes tu voto por una despensa, güey. Porque viste un beneficio propio inmediato, por un 500 pesos, güey. Ah, sí, a huevo, pero no estás viendo realmente un fin mayor, güey. No estás viendo lo que tu decisión pueda afectar, güey, ¿sabes? Y eso es un pedo que pues traemos la mayoría, güey. O sea, que es como de ver, sí, si hago esto, pues ahorita saco en chinga esto y ya. Pero no vemos
a mediano y largo plazo lo que realmente podemos tener tomando buenas decisiones y actuando de forma ética, güey, ¿sabes? Sí, güey. Y es que lo que mencionábamos, cómo actuar de forma ética cuando vas a representar algo más grande que tú, güey. Y ahí la neta es que sí es una construcción de valores que se debe de tener detrás, siento, ¿no? O sea, porque si llegas realmente a... Porque pasa mucho, güey, en los proyectos cuando llegas de cero y que te invitan, güey, y que ni siquiera sabes qué estamos haciendo. La neta lo haces sin un valor más allá, porque ahí incluso volvemos a un pedo de capitalismo. El trabajador no se ve remunerado directamente en su trabajo, güey. Entonces ahí sí dice, güey, pues la neta me tienen aquí como obrero, como negro, güey. ¿Por qué Sí, voy a sí. trabajar, güey? Bien, güey, ¿no? Pero está Y- cabrón porque... Perdona que No, sí. interrumpe nuevamente, güey. Está cabrón porque te das cuenta que las personas sí tienen esa necesidad, güey. Y aunque a veces las condiciones sean de las más precarias, güey, tienen esa necesidad. Y lo hacen, güey. Por ejemplo, te repito, en el ámbito de la construcción, güey. O sea, literalmente gente tiene muchas historias que contar porque viajan mucho, güey. Porque de repente hay obra en Cancún, de repente hay obra en Querétaro, güey. De repente hay obra en el desierto de no sé qué, güey. Y la gente viaja. Pero lo hace por ese sueño, güey. Por esa aspiración a darle algo a su familia, güey. Y que a veces no está bien, o sea, dignificado, güey. Que las condiciones son muy precarias, güey. Son de las peores. Y es cuando te pones a pensar y dices, verga, o sea, pues no debería de ser así, ¿no? Y yo lo puse mucho también, güey. Tuve esa reflexión de decir, güey, con este proyecto el que tengo yo en línea, güey, negocios digitales, güey, todo el pedo. A veces hacer, no sé, güey, 6,000 pesos no se me hace mucho, güey. Y es como trabajo que dices, güey, pues tú en mi casa y todo el pedo, ¿sabes? Sí, Pero sí. estas personas, güey, 6,000 pesos significa, güey, 2 semanas de trabajo, güey, en un pinche calor extremo, güey, donde todo está muy cabrón. Y también por eso mismo, como son personas grandes, güey, también el querer llegarles y decir, güey, pues puedes hacer dinero de diferentes formas, no lo entienden, porque es lo que han vivido siempre, güey, ¿sabes? Y muchos trabajos son de generación en generación. Ah, es que mi papá era soldador, güey. Ah, es que mi papá era, ¿cómo se dice? Carpintero. Carpintero, güey. Y yo aprendí esto, ¿no? Entonces digo, obviamente está muy chingón porque es lo que aprendes, güey, pero sí deberíamos, nosotros si tenemos la posibilidad de tener estas organizaciones que le dan trabajo a estas personas, pues dignificar más su trabajo, güey, ¿sabes? Entender esas necesidades y obviamente ayudarlos, güey. Porque en muchas ocasiones es como de, verga, pues yo como empresa quiero ver más por mí, güey. O que salgo yo, güey, antes de las personas. Y creo que, te repito, es un ganar-ganar, güey. Pero lamentablemente en México no se ve mucho, güey. O sea, por eso es el pedo de las grandes empresas, güey. Por eso es el pedo, y tal vez en México, güey, ¿sabes qué? O sea, no solo en México, más bien, sino en todo el mundo, güey, hay empresas muy grandes que se ven beneficiadas, ciertas personas específicas, güey, por un labor de personas, de un chingo de gente que está en condiciones muy culeras, güey. Sí, güey. Y ese es el desmadre cuando te hace un poco más de sentido la parte de que, verga, pues el capitalismo sí está cool, güey, pero hay que hacerlo de forma correcta, ¿sabes? Está cabrón. Está cabrón, güey. Bueno, y vamos a seguir con más temas después del corte aquí en la siguiente catástrofe. Espero que se queden y espero que estén bastante bien, estén disfrutando esta plática. Nosotros estamos bastante contentos. Así que bueno, vamos con el corte rapidísimo. Las celebraciones de carnaval en la isla de Curazao fueron, como todos los años, llenas de colorido, música y alegría. Sí, verga, aquí de que le vi de que... Cooking soul. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Andamos de regreso después de esa parada técnica. Estamos de regreso aquí platicando en este su podcast, La Siguiente Catástrofe. Entonces, ¿qué rollo? ¿Cómo andas, Iván? ¿Qué rollo, güey? Estoy bastante contento como es como estábamos comentando y que siempre es, güey, pasan un chingo de cosas detrás de Sí, güey. podcast y que por eso más la gente le intriga venir acá y pues yo sin pedos, güey, si hay el afán de platicar conmigo, güey, pues muchísimas gracias. Si eres interesante. Como me hago el interesante aquí, güey, la verdad, güey. Sí, Es güey. el pedo, güey. Hay que hacernos así como que... Sí, fíjate soy que culto, güey. ¿Sabes qué, El güey? otro día vi un documental en el que... La verga. Sí Nah, soy, güey. No, güey, completamente. Y eso es lo que me mencionó mi jefe el otro día.
que subió un podcast que me dijo, güey, tal persona dijo tal comentario. Y yo dije, güey, la neta, pues, no sé, yo qué te digo. Más que, pues, cada quien cae por su propio peso aquí de lo que dice en el podcast. Entonces, pues, de ahí en fuera, pues, cada quien dice lo que dice lo que siente, que es como que algo muy extraño, ¿sabes? Que a veces, no, como que no lo subjetivizas tanto y te empiezan a preguntar y a bombardear y decir, oye, ¿tú qué opinas de esto? Y Sí, contestas a cosas veces, que dices, güey, digo, ¿por qué dije eso? Tal vez, ¿no? La neta sí, güey. O sea, de hecho yo siempre, si no estoy presencialmente aquí, me aviento los capítulos en YouTube, güey. Gracias. Obviamente, o sea, por favor. Güey, en YouTube, por favor, constate eso a la gente, güey. A la gente que nos escucha en Spotify, pues muchísimas gracias. Mientras está corriendo, en el carro, lo que sea, muchísimas gracias. Pero en YouTube creo que es todavía el plus de experiencia, ¿no? Sí, porque tienes la visión, güey. O sea, tienes la imagen de las personas hablando, ¿sabes? Claro, sí. Personalmente yo les comparto, güey. Yo escucho más en Spotify porque sí me pongo a hacer muchas cosas, güey. Y prefiero estar escuchando y haciendo cosas, güey, que nada más estar ahí viendo, ¿sabes? Y más el tuyo y el mío siento que es como que esta idea de... Como ahorita, güey, o sea, si igual siento que el tuyo y el mío, güey, o sea, porque como que lo tenemos... Fuck that shit, o sea, si Sí. lo grabamos hoy, lo subimos mañana a lo mejor y, o sea, no hay como que una periodicidad y por ende una seriedad, gente, o sea, no piensen aquí que venimos a hablar con datos tan sesudos, venimos a hablar de temas que nos interesan y que sentimos Sí, pero... que trascendimos y que finalmente sí es dejar algo detrás, ¿no? O sea, Sí, pero, o sea, es finalmente nuestra opinión. sí. Claro, con bases, pero no somos expertos en esos temas. Sí, Eso hay que sí. ser... O sea, o sea, es que ahorita es más, por eso lo digo, deberían estarse tomando más algo en este podcast para disfrutarlo más y decir, güey, si estuviéramos en una peda, güey, yo diría Sí, esto la y plática, escríbanlo güey. en Sí, los sí. comentarios y no, la neta, güey. no siente... Güey, sí es tanta muy buen conexión, ejercicio, ¿no? la neta, que comenten realmente cuál es su punto de las personas Ese que es nos el pedo, escuchan, güey. ese es el La pedo. neta, güey. Porque lo estaba comentando con el podcast Perspectivas de la interacción, güey. Es súper interesante y es súper importante porque a mí también me comentaron en algún punto. En nuestro podcast, güey, Sí. del Safari, que aparte de la referencia del Safari, luego hablábamos de ciertas cosas que como que puntualizáramos más o pusiéramos links de las cosas que habláramos. Y dije, güey, gracias por la recomendación. O Sí, sea, la neta, ¿no? Hay eso cosas se ve que- del interés de la gente que quiere descubrir más de nosotros. Y pues fue alguien que no conozco, pues ahí le mando un saludo también. Saludos a todos. Sí, saludos a todos. En ese su completamente. podcast. No, güey, a ver. Vamos a ponerlo así rápido, güey. Cuando te hablo de Monterrey, güey, ¿qué se te viene a la mente, güey? Uy, una carnita asada, hermano, unos corridos, Arre, Simpson a huevo, Roberto Martínez, el Cerro de la Silla, Babo. A la verga, güey, pinche pop culture, güey. Güey, No, a ver, sí es super pop culture, güey. Puede haber dicho un dato sí, más exactamente. trascendental Yo pensé algo No, más, güey, de que... Sí, güey, o sea... Así Sí, de que me mamé, Roberto güey, Martín... güey. ay, Por eso se digo la que no lo verga. tomen tan serio. No, pero está cabrón porque, por ejemplo, yo que tuve la experiencia de estar un mes allá, güey, sí hay cosas que cambian mucho al centro, güey. Estuve conviviendo con personas de allá y la neta sí te sacas de pedo de cómo son muchas cosas o las ideas que tenemos acá y que cambian allá, güey, ¿no? Por ejemplo, la carne asada, que es algo básico ahí del norte y que todo el pedo, ¿no? No sé si seguramente les ha tocado el pedo de decir, güey, pues aquí la sazonamos y la marinamos y le echamos salsa Maggi y todo el pedo. Le dije eso a un güey de allá y me dijo, eso es una mamada, ¿qué estás haciendo carne o qué, güey? Me dijo, güey, con pinche sal y pimienta, Una güey. pasta. O sea, la carne sí debe de ser, güey. Y los cortes, o sea, neta sí dije, te estamos haciendo pura pendejada acá cuando decimos que hacemos carnes asadas, Y el güey. término que te decían. Porque allá, güey, o sea, literalmente, verga, güey. O sea, hacen las cosas bien con respecto a la carne asada, güey. O sea, si van a comprar carne, compran carne de calidad, güey. No como nosotros de que, ay, güey, compramos este pedo y así. todo el desmadre. Pero a ver, por ejemplo, ponte en el contrapuesto. ¿Qué se te haría a ti un pecado de hacer con el chorizo? Nosotros somos de Toluca. No, ahí te va, güey. Ahí te va, güey. O sea, literalmente, güey. O sea, yo estaba haciendo mi despensa allá, güey. Y el compilla con el que iba me dice, güey, pues tú que eres de allá, ¿qué pedo con el chorizo, no? Sí, y güey, de repente sí, dije, güey, sí, pues sí voy a comprar para ver qué pedo, güey. El pinche chorizo te lo venden en tiendas departamentales, güey. Pero raro, güey. O sea, aquí vas a una carnicería, ves el chorizo y digo, güey, chingón, ¿no? Ahí Sí. es como una pinche salchicha, güey, toda aguada, güey. Super X, güey. Ok, Que de ok. repente dices, no mames, esto es chorizo, güey, ¿sabes? Entonces Claro, son ese claro, tipo de claro, cosas claro. que, güey, compré uno que ni me di cuenta y era mitad soya, mitad pues, lo que era, güey. Oh, Sabía qué de la horrible, verga, güey. O sea, güey. con todo respeto a la gente que consume soya. No, sí, claro. Y también, O sea, güey, a los mí- veganos. A mí me pasó apenas fui a un buffet
de comida donde... el de Brasil. El fogón de Brasil. ¿sí? El ¿Ese fogón pedo? de Brasil. Pero había como que esta... Fogón de No sé por Brasil. qué, güey. Había como que esta parte en donde había unas tipo hamburguesas en Ajá. medio. Y yo dije, voy a agarrar una de inicio. La voy a seccionar porque ahí está como que varios trucos que empiezas a ver, la neta, de... Güey, hacen esto para que consumas más. Ya, güey, desde la entrada estás pues pendejeando en eso, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es la abrí, güey, le doy el primer mordisco, verga, es de atún, güey. Güey, es un desagrado tanto como para la gente de Monterrey venir acá y probar una carnita asada marinada, tanto como nosotros ir allá y comprar un chorizo que digas, güey, esto es una salchicha. Digo, igual y debe de haber un buen chorizo. Por allá no me di a la tarea, güey, ¿sabes? Pero el hecho de globalizar todo, ahí es el pedo, güey, donde dices, güey, pues lo llevamos aquí, ya hay otro pedo y no hay pedo de que lo hagan con la receta a lo mejor, pero no con el procedimiento que implica ahí. Es como la diferencia del arte, güey, de Ajá. una pieza artística y una artesanía, ¿no? Que es lo que le falta, güey, la técnica, güey. La artesanía es lo que le falta. La técnica es algo que se puede crear en masa y... Oye, tengo este llavero de París porque fue a París, güey, y tú no fuiste, güey. Y pinche hecho en China, güey. Y voltea. Eso me ha pasado güey. Y una vez una morrita muy buena onda, una amiga, me trajo lo mismo, güey, un llavero de París, güey. Güey, qué verguísima de la... Ya volteé, made in Taiwán. A la verga, güey. O sea, Digo, el hecho de que aunque se haya estado ahí, güey, dices, ajá, eso es a lo que voy, pero que el hecho que ya toda la globalización te lo pueda hacer como artesanía, ya no es como que todo auténtico y que te lleves todo, güey. Es como la cuestión, y en empresas, güey, bueno, antes de entrar como que a otros temas ahí que tenemos, sí. en In-N-Out, güey, Simón. que en Estados Unidos es, güey, si la verga, güey, pero por lo mismo del procedimiento que lleva, güey, y que al hecho que no han querido saltar su Proceso de calidad. exactamente, hacia acá, güey, hacia este lado, que creo que nada más hay un In-N-Out en Guadalajara, en Monterrey, creo, ¿no? Ni idea, güey, la neta. O sea, solamente hay varios aquí según yo iban a abrir uno, no me crean tanto este dato, güey, pero el chiste Sí. es a lo que voy, güey, o sea, cuidar tanto el estándar, güey, para no hacerlo artesanía, incluso, ¿no? Sí, O sea, sí, pasar güey. de la técnica, O sea, ¿no? de hecho, fíjate que yo en algún momento, cuando estaba en mi taller de carpintería, güey, te hablaban de eso. De Sí. la producción en masa, güey, de la producción artesanal, güey. Que cada producto realmente es diferente, güey. ¿Sabes? Y a veces se ha perdido como el hecho de que cada cosa sea Es única, o güey, sea, ¿sabes? De hecho, hablando de eso, güey, Dime. o sea, lo veía en cuestión, o lo veo en cuestión de la personalización de un chingo de objetos, güey. Relojes, tenis, güey, ropa, güey. O sea, cuando ya tienes el dinero suficiente para gastártelo en cosas como, güey, la camisa más cabrona, güey, pues también hay gente que tiene camisas más cabronas o el mismo modelo, güey. Y cuando tienes ese dinero, buscas personalizarlo de más, güey. Buscas que sea único lo que tú tienes, güey, ¿sabes? Como viste lo de los tenis de... Ay, es que no... Ay, no... Escuché muchísimo esa nota, pero no... Acordé bien la persona que hacía esa canción, pero la canción era sobre rap y el artista, lo más disruptivo era lo que hacía, que le perreaba al diablo. Entonces, ¿Qué? le perreaba al diablo, güey, en esa canción. ¿Tú sabes cómo se llama, güey? ¿No? Bueno, ahorita me investigan el dato y me dice aquí nuestra editorial directamente de la producción de La Siguiente Catástrofe. Pero eso es a lo que voy. Hizo una colaboración con Nike. Y no fue una colaboración, ahí te va, güey. Compró 100 pares de Nike, los personalizó él y los vendió después en su stock de internet. Con la referencia del video, tenía acá... Güey, lo más disruptivo de eso es que en la suela tenía sangre, güey. Ah, sí, más o menos Ya, supe de algo así. algo de eso, güey. Bueno, de Sí, güey. ese individuo, güey. De ahí es donde digo, güey, la hiperpersonalización hace que el producto se vaya a la mierda, güey, completamente, ¿no? O sea, güey, ponerle sangre. Güey, pero está dentro de lo que cabe. Sí, es Güey, un modelo de ponerle negocio, sangre güey. a Es un algo. modelo de negocio, güey. O sea, Güey, quieras o no, es ponerle como sangre a dices, algo. güey, pues lo personalizo, güey, le pongo algo que suene mamalón y lo vendo a un precio muy cabrón y ya, güey, ¿sabes? O sea, te digo, güey, pero básicamente es un modelo de negocio, güey. O sea, aterrizando ese pedo, güey. Sí, digo, me fui a la verga. Yo lo he vivido, güey, en las redes sociales, güey. O sea, estando allá, les voy a ser bien sincero, estuve mucho tiempo viendo mis redes sociales, o sea, cuando tenía como estos lapsos libres, pero lo único que veía en redes sociales es lo que me vendían, güey. O sea, Paréntesis, se llama ajá. Lil Nas, perdón. Sí, Lil Nas, sí, ya sí, antes sí, de que sí. dejarlo pasar y que se muera ahí. Lil Nas. Lil Nas, muchas gracias. Ya. sí, buena música, ¿no? O sea, es interesante. Perréale al diablo, güey. No, no es Entonces, cierto. te digo, güey, yo estuve allá
Y está tan cabrón ya este pedo del capitalismo y del consumismo, güey, que literal, estando allá, güey, yo hacía mi lista de cosas que me iba a comprar, güey. O sea, y que de repente decía, puta, esto ni lo necesito, güey, pero estoy tan en el pinche ocio que quiero comprarlo, güey. Que me llama la atención y verga, pinches gastos innecesarios, ¿no? Se los comentaba a ustedes, güey. Que de repente ya andaba preocupado por un pedo que ni siquiera había gastado, güey. Que yo decía, verga, tengo 20,000 pesos de capital, ¿no? Ahorita igual y me compro una camisa, igual y me compro todo. Pero de repente me excedía en mi lista de cosas que quería, güey, muy poco necesarias. Y me preocupaba por decir, verga, esos 20,000 pesos no me van a durar, güey. Voy a llegar y voy a tener que sacar otros 20 o algún pedo así, güey, ¿sabes? Entonces, ahí yo creo que, no sé, yo creo que vas a coincidir conmigo que el dinero es una posibilidad y por ende que es una posibilidad te acerca a otras posibilidades que pues ni siquiera te habían acercado antes. A lo que voy es que es como que este símbolo que te dice, güey, puedes tener la posibilidad de aspirar a gastar en este pedo. Pero cuando antes, güey, decías, puedo vivir con esto, güey, porque no tengo la posibilidad de gastar con eso, güey. Entonces, en ese sentido, te come, güey, la posibilidad. O sea, no sabemos controlar el darnos tanto, güey. Como comentábamos hace rato de los límites que nos tenemos que trazar para ciertas cosas. La neta, el tener un chingo de dinero no te habla de gastar un chingo, sino te habla de seguir teniendo más dinero, creo, ¿no? sí, o sea, yo conozco personas que realmente tienen dinero, güey. Nada que hay, güey, traigo tanto y que la madre y que ahorita no. Gente que tiene un patrimonio muy cabrón, güey. O sea, ¿sabes? Que ya literalmente va a generaciones, güey, ¿sabes? Y a esas personas te sorprende el nivel de educación financiera personal que tienen, güey. Porque no lo gastan en pendejadas, güey. Hasta, güey, te puedo decir que conozco ese tipo de personas, güey, que pinches 10 pesos lo anotan, güey, en sus gastos. Y es como de, güey, es que hay que tener ser consciente de cuánto estás gastando, Tú güey. tuviste una época en la que hacías eso, güey. Sí me acuerdo de eso, ¿Qué? güey. Que anotabas tus gastos en la prepa, o sea, más en específico y que hacías eso, güey. Ah, hasta la fecha lo sigo haciendo, ¿Sí, pero todavía? como que... No, mira, es que siempre he tenido yo un pedo y esto va mucho de educación financiera, güey. Ujú. Siempre he tenido un pedo de anotar como lo que gasto, güey, lo que voy a necesitar, lo que realmente son necesidades y lo que quiero, güey, ¿sabes? Claro. Entonces trato de llevar ese equilibrio de decir, güey, bueno, quiero esto y gasto tanto, ¿no? Realmente cuánto necesito al mes para tener esto que quiero gastar, güey, que es necesidad y que también quiero, y aún así tener un ahorro, güey, ¿sabes? O un capital que puedo invertir en diferentes cosas, güey, ¿sabes? Pero personalmente, y lo digo aquí con toda la confianza del mundo, no soy tan apegado a ese plan, güey. Y eso está muy cabrón. Y siempre Sí, güey. y lo he compartido con ustedes porque a veces cuando creces, tal vez no en carencia, porque sí tienes ese privilegio, güey, de la casa, la comida, güey, la educación y todo el pedo. Pero empiezas a tener un poco más de dinero, empiezas a gastar por pinche emoción, güey, porque te hace como que dices, güey, es que tengo más varo y todo el pedo, ¿no? Te da una posibilidad Ajá, más o sea, alta. por eso existe tanto pedo con los nuevos ricos, güey. O sea, la gente que tiene dinero desde hace mucho tiempo, Y allá en les llaman a Monterrey, la ¿no? gente Por que ejemplo. tiene, exactamente, la gente que apenas está capitalizando y está haciendo buen varo, les llaman los nuevos ricos, güey. Y los nuevos ricos los tienen como imagen de estos de esta pinche gente que gasta pendejada y media, güey, en tenis así, güey, y pinche ropa de marca y que les gusta lucir la marca y todo el pedo. Entonces, es como ese desmadre, ¿sabes? Que es como que la super te emocionas de que lo tienes. porque Exactamente, nunca lo como tuviste. nunca lo tuviste, Y, güey, güey, tienes... yo lo digo la neta, desde que si yo lo tuviera, la neta haría lo mismo, güey. Pero este pendejo también, güey. O sea, Tienes el subconsciente, güey, de decir, o sea, verga, no lo tuve, güey. Me lo gasto ahorita en esto y mírenme que me lo gasté, güey, en mi pinche reloj, güey. Mírame mi camisa, güey, que es de marca y mi cinturón y que la verga, güey. sí. Y es ahí donde también se pierde el gusto, personalmente, güey, por el hecho de tener ese dinero, güey. Sí, güey. O sea, no necesitas, si tienes el dinero, tampoco necesitas mostrar que puedes comprar ese tipo de cosas. Si es por gusto personal, chingón, güey, pero X, ¿no? O sea, te puedes comprar algo muy discreto que tal vez costó un madral, güey, pero que la gente ni se dé cuenta, güey, pero es por ese gusto propio, güey, ¿sabes? Entonces existe este pedo de que mucha gente, creo que en algún momento, en algún episodio ya lo había comentado, ¿no? De un señor que conocí del norte que era conductor de Uber y que decía Sí. como de que, pinche frase despectiva de que los indios presumen lo que nunca tuvieron, güey. Entonces fue como de verga, o sea, suena muy rudo y muy culero, güey, pero relativamente, digo, sin la palabra indios, pero las personas que no tuvieron eso, güey, cuando lo tienen les gusta enseñarlo, güey, ¿sabes? Encierra un contexto más allá. O sea, Exactamente. y no es un contexto que tú presupones, no es un contexto que tú... Esta gente debe de vivir así, güey. No, es un contexto nada más que señalas. Y desde cómo se señala es como donde siempre digo, ¿no? O sea,
¿cómo es que tú puedes señalar algo sin contemplarte a ti mismo como el que tú señalas es el láser? En esa instancia yo creo que nosotros siempre tenemos como que esta hora de medir lo bueno y lo malo, pero sin embargo no comprendemos qué es lo que es bueno y malo para esa persona, qué es lo mejor en esa situación, güey. Yo creo que en cualquier situación se puede llegar a trascender de uno mismo, porque finalmente creo que la vida y mucho sentido que agarramos detrás de todo es eso. Encontramos sentido en lo que no hay sentido y ahí hay como que una paz interna, ¿sabes? Cuando encuentras el sentido de lo que no hay sentido. Fíjate que hasta eso la mayoría de gente no encuentra esa paz, güey. O sea, hay un video de Will Smith donde dice, güey, el hecho de ser exitoso, sentirte pleno, no se trata de cuánto gastas y cuánto más puedes gastar, sino de sentir paz, güey, ¿sabes? Entonces eso es un pedo muy cabrón, porque la mayoría de gente siempre trae en su mente, yo quiero esto, güey. Quiero una casa, quiero un carro, quiero tal, y gastarme tanto en tanto, güey. ¿Sabes qué? Y si no lo consiguen, viven atormentados, güey, porque no lo están consiguiendo. Y cuando lo consiguen, güey, carecen de sentido porque toda su pinche vida fue ir con esa meta, güey. Y de repente dices, verga, ¿y ahora qué más, güey? ¿Sabes? Y por más que tengas el varo que tengas, güey, vas a decir, va a haber alguien que gana más varo que tú. Entonces siempre vas a tener una vara más alta, güey. Siempre va a ser como de, verga, ya conseguí esto. Y está bien, güey, como una guía, por así decirlo, pero como no todo tu vida, que tu vida se enfoque en eso, güey, ¿sabes? Porque ahí le pierdes sentido a las cosas, güey. O sea, cuando realmente tienes una meta tan clavada y no la cuestionas, la meta pierde completamente el sentido, güey. Güey, sí, güey. Sí, O sea, porque es como, yo quiero esto y esto y esto y esto, güey. Pero si no cuestionas realmente por qué lo quieres o en qué momento lo quieres, o si después de un año sigues siendo lo mismo que quieres, güey, pierde sentido. Llegas y es como le pierdes el sentido a lo que tal vez llegaste, güey, ¿sabes? Sí, Y le pasa a muchas personas, güey. No, y pierdes el piso desde bien poco, güey, la neta. Desde que estamos haciendo esto, yo me he empezado a preguntar lo que tú dices, güey. ¿Cuánto quiero llegar? O si quiero llegar a ser el número uno, o que me reconozcan El número 2, el subconsciente. El número 2, güey, ya le iba a decir. No, el número 1, güey. Y que realmente sí trabajo para hacer eso. Y que cada podcast, pues yo lo disfruto un chingo más que nada. Y yo creo que se ve, o espero que se vea. Que sí, güey, o sea, yo lo amo, güey, con una intensidad lo suficientemente real para decir, no es la completud de que llegue a este punto, sino que conforme lo voy haciendo, voy creciendo más y ahí es donde está el pedo, güey, porque si me pongo el límite que te digo, güey, pues quiero ser el número 1, cuando sea el número 1, ¿qué pedo, güey? Exactamente, Que pinche trabajé vacío, tanto, güey, güey, te y vas a después- querer matar a la verga, No, güey. y voy a querer ascender a algo más grande, lo cual otros grandes van a ser unos pinches monstruos, güey, y yo voy a estar de, Digo, güey... Te repito, está chingón tener la aspiración a buscar algo y tenerlo como ese objetivo, güey. Pero que Pero no fuera- saber a no sea vivir, lo último. exactamente, Sí, pero sí, saber, sí. saber vivir en tu presente, güey, sin perderte en ese futuro que todavía no tienes. Porque Sí. llega a pasar, güey, me ha pasado un chingo de veces. De repente dices, puta, quiero esto, quiero aquello, güey. Te sientes intranquilo porque tu día a día no lo tienes, güey. Y de repente te despiertas y te despiertas de malas, güey, porque no tienes eso. Y dices, puta, ¿por qué no lo tengo, güey? ¿Sabes? Entonces el pedo es aprender a disfrutar de tu presente, güey. A disfrutar ese proceso al llegar a ese tipo de cosas, pero que nada más sea una guía, güey. Que aunque no lo obtengas, güey, sigas siendo el mismo güey chingón, que se te la pasas con madre, que disfrutas lo que haces, güey. Y que aún así estás trabajando por ese fin mayor, güey, ¿sabes? Sí, güey, completamente. Pero creo que la mayoría de personas no lo ve así, güey. Y fuera que no lo vean así, muchas veces no es culpa de ellos, güey. Es culpa del sistema, güey. Y es culpa de lo que nos enseñan. Y es culpa de lo que vemos en redes sociales, güey. Y Sí. con lo que nos están bombardeando, güey. De que necesitas esto. Verga, no lo necesito, güey. Pero inconscientemente traigo el pedo de que Lo necesito para güey. hacer. Lo necesito para hacer, güey. Lo necesito para hacer. Y ese es el desmadre. Sí, que güey. todos vamos ahorita así, güey. Parecemos como, güey, necesito esto para hacer tal, güey. Sí, güey. Necesito aquello. Y te digo, y ya no es un pedo que tal vez vaya con nosotros, sino es un pedo del sistema y de las empresas multimillonarias, güey, que literalmente, pues de eso viven, güey. De generar esas necesidades falsas para que la gente consuma, güey. Y aunque, pues, vivan en la mediocridad de un ser interno, güey. Exhibicionista virtual. Exactamente, güey. O sea, cumplan con los estereotipos, güey. Y todos somos así, güey. La neta no lo hablamos y no crean que lo hablamos de Que yo pinches- ya soy un no día sa- a la verga, güey, ¿sabes? Nos acabamos de bautizar. Pues no mamen. O sea, obviamente todo recae en lo que decimos. Siempre es lo que me dice hasta mi jefe, ¿no? Así como que... lo que decía, ¿qué tal minuto dijo eso? Güey, pues todos caemos en lo que decimos, güey. Y en lo que hacemos, o sea, desde que ya aquí implementamos más cosas que 2 cámaras, que micrófono, que un fondo. Pues estamos tratando de entrar en ese mismo mercado, estamos tratando de jugar Sí, ese güey, juego. finalmente somos parte de ese juego. Pero ¿qué tanto haces
tuyo el jugar ese juego. Yo creo que es lo interesante que tanto la gente dice, güey, ese güey, la neta sí está jugando para hacerlo lo más chingón posible y está haciendo algo distinto más allá. Y creo que ahí es algo muy, muy cabrón, güey. Lo estuve pensando antes, güey. Y creo que cuando empezamos a hacer algo que no nos hace sentido en el momento, pero en retrospectiva, que yo por ejemplo, veo los programas Ajá. cuando estoy acá echando un pisto, echando algo y relajándome, yo solo. Es cuando yo puedo ver mi propio programa, es cuando yo puedo reconocer mi propio trabajo y digo, güey, ¿qué estamos haciendo? O sea, estábamos hace un año con un iPad, vamos a cumplir un año después haciendo ya con video, vamos a hacer algo especial ahí también. Y eso es lo importante, o sea, siento que sacarnos desde la instancia de lo que estamos haciendo y no pensar en ese fin, porque si no, estamos avisando. Ahora, por ejemplo, güey, digo, yo siempre he sido muy crítico de la gente que critica, güey, que no da una solución, güey. Aquí te quiero preguntar a ti, güey, de todo lo que ya hemos hablado, ¿cuál crees tú que sea la solución, güey? Para ¿De este qué? pedo de no gastar inconscientemente, güey, de tener esa necesidad de querer algo más, güey. Si depende de nosotros o depende del sistema, güey. Y si depende del sistema, ¿cómo nosotros podemos, güey, cambiar algo para que literal, pues, güey, exista ese cambio, güey? Exista esa forma de consumismo más responsable, güey. Ese capitalismo más responsable, güey. Que lo hablábamos así y decíamos, es una contradicción desde que lo soltamos. Capitalismo responsable, güey. El marketing, ¿cuándo también va a ser responsable? ¿Cuándo realmente te va a pensar antes por el ser humano que por venderte algo? Yo creo que la primera instancia es como decía, este documental de las redes sociales, güey. No me acuerdo cómo se llama, güey. El dilema de las redes El sociales. dilema de las redes Ajá. sociales, exactamente. El primer paso para salir de la Matrix es reconocer que estás en la Matrix. O sea, de ahí te dice, güey, si realmente quieres salir, es decir, pues estoy aquí, güey. Ya, ese es el primero. Porque de ahí existe una voluntad. Yo creo que debemos de tomar cada quien para decir, pues ya no quiero esto, güey. Y te hablo de un proceso personal porque pues finalmente, ¿cómo iniciamos el programa? Yo siempre hablo como que desde el podcast. El podcast empezó desde una cuestión informativa, desde una cuestión de, pues vamos a comentar estos temas y a decirles qué es lo que pensamos. Y eso lo hicimos porque eso era lo que se daba en ese momento. Después trascendimos otros formatos, que era contar otras historias, que era comentar otro tipo de formas. Y ahí hasta ahorita, que son entrevistas, que es como más entretenimiento. A lo que voy es que se tiene que empezar desde reconociéndolo y ya después trascendiendo desde lo reconocido. Porque se puede decir, güey, todos podemos decir, pues sí soy un alcohólico, ¿no? Yo sí soy un adicto a, por ejemplo, ¿no? Y desde ahí es el primer paso. Yo sí soy obeso, por ejemplo, güey. Yo sí tengo un problema de obesidad, güey. Y desde ahí, güey, puedes decir, pues la neta lo quiero cambiar porque no me hace sentido estar lidiando con ello todo el tiempo. Y yo creo que desde la insatisfacción personal, si se reconoce esa insatisfacción personal, completamente. Porque de otra parte, si no la reconoces, güey, pues a lo mejor ya el sistema es para ti, güey. Y siendo un consumista todo el tiempo, si tú te reconoces así a ti, pues, güey. Pero, güey, ahí entra el pedo de que mientras más ignoras, más feliz eres, ¿no? Sí, claro. O sea, y ahí a lo que voy, güey. O sea, está bien reconocer uno mismo y decir, güey, puedo cambiar esto en mí. Pero cuando también el cambio ya va a gran escala, güey, cuando ya no depende de lo que hablábamos sobre el medio ambiente, güey. Ya no es de que tú consumas un pinche popote, güey. Ya es de que empresas multimillonarias... ¿Te venden que no consumas un popote? No, o sea, empresas multimillonarias están acabando con los recursos, güey. Están trabajando muy poco, o sea, la labor ética, güey. Y nada más están viendo por el beneficio de unos cuantos, güey. Ahí el pedo está en realmente como un ser humano sencillo, simple, güey. ¿Cómo puedes hacer ese cambio, güey? ¿Cómo puedes trascender? En primera instancia ya te reconociste, güey. Ya dijiste como, este pedo está culero, güey. Voy a cambiar ciertas, ¿cómo se llama, güey? Patrones. Ciertos patrones en los que yo ya he estado viviendo, ¿no, y patrones de consumo, sobre todo. O sea, ¿no es un exactamente, hobby, güey? güey. Son patrones de consumo realmente lo que tengo, exactamente, güey. Pero de ahí, ¿cómo partes, güey? Al hecho de tratar de buscar ese cambio más grande, güey. Es que yo digo, la neta, que el cambio siempre está en la voluntad de las dos partes. O sea, por más que sí existe el pedo de la repetición, como tú dices, güey, que a lo mejor y viendo ese pedo de lo eco-friendly no es tan visible porque pues finalmente es como te digo, güey.
deja de ser, bueno, hasta eco-friendly, pero consumiendo este tipo de productos, ¿sabes a lo que voy? O sea, siempre es vendiéndote algo. Y cuando te venden algo, pues ya ahí es el segundo, o sea, ahí ya estás súper subjetivizado, ya ahí ya valiste madres, cuando ya compraste algo que según te va a resolver la vida, que es como la segunda instancia. Que te digo, la primera es reconocerlo, y si en ese reconocimiento interior no existe la voluntad de cambiarlo, no creo que en tu propia voluntad exista la forma en la que esa persona lo entienda, güey. Creo, güey. Y a lo mejor es súper reduccionista hablarlo así, ¿no? Sí, o sea, yo creo que personalmente, güey, el cambio parte obviamente desde uno mismo como individuo, pero dentro de ese cambio, güey, tienes que también formar parte del juego y del sistema para hacer un cambio con sentido, güey. O sea, el ejemplo de las redes sociales, ¿no? De que, güey, si las redes sociales son muy banales y las ocupan para este consumismo y todo, güey, no puedes cambiar eso o dar un mensaje a las personas si no formas parte de estas mismas redes sociales, güey. Oye, ¿sabes? pero aparte de eso hay un comentario aquí que nos llega de parte de la producción. Mejor dilo aquí, güey, porque no te entendí, güey. Entonces, para que toda la gente también... No, mejor dilo aquí, güey. Nada más dilo y ya, güey. El micrófono, güey, dale a la... Dale. Jugar el juego sin escoger personajes y no ser en el juego. A la verga, sigo sin... No, Jugar o sea, el juego sin escoger personajes, sin no ser en el juego. Sí, ya me hizo más sentido, güey. A ver, O sea, a lo que yo entiendo, güey, es jugar ese juego sin tener el personaje de que soy esta persona que hace específicamente este labor, sino literalmente no perder tu esencia, güey. Es que también está muy contradictorio, güey, porque cuando cambias ese pedo te vuelves en otro personaje, güey. sí. O sea, ¿sabes? Te vuelves en otro personaje, güey, la neta. O sea, si dices de repente, yo voy en contra de las redes sociales, ya eres el personaje que va en contra de las redes sociales, güey. Y por más que sea tu esencia, güey. Igual y después en un año cambias, güey. Pero sigue siendo como el personaje y la gente a veces ya te va a reconocer como el güey que iba en contra de las redes sociales, güey. Pero también es desde qué tanto marcas y creo que es más de la situación de qué tanto te despersonalizas del personaje, vaya, ¿no? O sea, suena extraño. Bueno, a lo que yo entendí es esta cuestión en la que sí eres tú, pero qué tanto eres tú jugando el juego. O sea, finalmente... Sí, se entender separa- que es un juego. Ajá, o sea que... Exactamente, y güey. es ahí donde sí se sabe jugar, güey. Exacto. Porque si tú entiendes que es un juego, güey, puede ser quien... Es que ese es quien el tú punto, quieras, güey. Ese es el y pedo, güey. la neta, la gente, podemos aquí hoy, mañana decir, güey, cualquier mamada y la gente ya nos tachó de tal, pero finalmente, güey, jugamos el juego en el hecho de llamar la atención. Sí, güey, que Y no todos, sea o el sea- reflejo de tu vida cotidiana, güey. Que Exacto. entiendas que literalmente lo que haces como labor, trabajo, como una empresa y todo es parte de jugar al juego, güey. Pero tú como persona eres diferente a todo ese juego. Y tal vez no estás de acuerdo con ese juego. Pero como estás dentro del juego, tienes que aprender a jugarlo, güey, ¿sabes? Es que es lo que te digo que nos pasa mucho en comunicación, güey. Mientras más la aprendes, sí te apasionas, pero te apasionas en cambiarla, güey. ¿Me entiendes? O sea, de meterte a cambiarla, güey. Porque dices, güey, está crudo. Y es lo que hablábamos al principio pre-podcast. Que es que como te vienen enseñando detrás, ya tiene como que algo de un poder adquisitivo, un poder mayor que Sí, sí, ellos sí. incluso. Pues ya desde ahí está sesgado. Sí, ya o desde sea, ahí tu fin se va es- aprendiendo, güey. Ajá, entonces Ujú. ya yo lo que pienso que nosotros somos los seres humanos siendo un escarabajo, escarbando y más bien llevando una bola de caca que es la historia, güey, que la vamos haciendo más grande conforme según vamos progresando y más bien la vamos llenando de más moralidad, más ética y mucho menos la entendemos en ese sentido, ¿no? Por eso es tan importante hacer este tipo de programas, güey, yo creo, güey. Es disruptivo, la gente está de, güey, estos güeyes que Pero ahora el punto, güey, es cuando vas en contra del sistema. Supongamos Pero que... estamos en el Güey, sistema, en cuestión, estamos en exactamente, podcast, ¿no? supongamos que en cuestión de números, güey, la reventamos y decimos, verga, le llegamos a mucha gente, güey. Pero el mismo sistema te está bloqueando de repente tu contenido porque hablas de temas que no son de interés del sistema, güey. Claro. Ahí como realmente llegas, güey, ¿sabes? Ahí cómo juegas con eso, güey. Porque te digo, dentro de lo que es lo nuestro, güey, podemos hablar y decir y comentar y todo el pedo. Y si llegamos a mucha gente, va, chingón, güey. Pero cuando el mismo sistema de repente te detiene, güey, ¿qué hacemos, güey? Es la suficientemente subjetividad como para lidiar con eso el tiempo suficiente para que sea relevante, güey. Yo así lo veo, güey. Porque no es como que sea un proceso de noche a la mañana. No es como que... Y yo lo he visto muchísimo más ahora, güey.
no es como que desde un podcast podamos cambiar al mundo, güey, sino como ya hablamos, güey, que tú Ese me es el decías, punto, güey. las acciones personales, güey, lo que digamos aquí Son una mamada. no van a reflejar lo que Exactamente, somos güey. como personas, Exactamente. sino lo que a lo mejor pensamos y lo que actuamos, güey. Ojalá, y bueno, es lo Pero que tratamos es- de hacer, que tengan congruencia Es que lo que es decimos, a lo que hacemos. voy, güey. Finalmente también puedes decir que lo que estamos hablando aquí y el impacto que tenemos es nada, güey, en comparación de cómo se mueve el sistema y cómo se mueve el mundo, güey, ¿sabes? O sea, que literalmente nuestra voz no hace ruido en todo el sistema, güey. Es a donde siempre quiero llegar, güey. Sí. O sea, que nosotros como individuos somos una parte muy mínima de todo el sistema, güey. Y que está muy cabrón realmente buscar ese cambio. Y que personalmente siento que ese cambio se va a ver reflejado en pinches 60 años en adelante, güey, generaciones ¿sabes? que ni nos va. Exactamente, güey. Pero no digo que por ende sea de no dejarlo de Sí, hacer, obviamente, ¿no? no. Es que ese es el punto. La mayoría de gente como ve ese pedo, güey, que dice, güey, pues si lo que voy a hacer ni me va a tocar a mí, pues mejor ni lo hago, güey. Entonces ahí donde perdemos ese pinche fin, güey, y esa idea de tener ese cambio, güey, ¿sabes? Porque Sí. es como de, güey, no voy a hacer gran cambio, dale, verga, lo dijo de hacer, ¿no? Siendo en lugar de buscar como ese cambio a largo plazo. Sí. Que son pocas las personas que realmente construyen empresas y organizaciones que buscan un cambio a generaciones en adelante fuera de una generación propia. Pero te repito, güey, el beneficio del individuo en el momento en el que está viviendo a veces tiene mayor peso que en el futuro que puede dejar a las siguientes generaciones, güey. Y es ahí donde está como muy cabrón. Que creo que no todos, güey. Y está bien que relativamente no todos, güey, pero cuesta más, güey. Cuesta más pensar en ese cambio a futuro cuando literalmente vas en contra de todo y sabes que ese cambio no te va a tocar, güey, Y ¿sabes? cuando todos vivimos en este sistema democrático y que todos vamos por el bien de las mayorías, por el poder de las mayorías, y que esa mayoría se quede en una minoría y que es el poder completo, ¿no? Y ya después, güey, vale verga lo que nosotros pensamos conjuntamente y después O sea, unitariamente, es, güey. es como basándolo bien en la política, güey. Aquí, al menos en la política mexicana, güey. Puede ser el güey más disruptivo con ideas bien frescas y todo el pedo. Pero finalmente te vas a topar con dinosaurios de la política, güey. Que literalmente te van a decir o lo haces así o valiste madre, ¿sabes? Entonces es ahí donde dices, verga, entonces ¿qué sentido tiene el buscar el cambio cuando te vas a ver topado por algo que existe detrás, ¿sabes? Yo soy de la idea de que sí va a haber un cambio, güey, definitivamente, y tiene que haber un cambio, güey, pero no va a pasar de aquí a 10 años, no va a pasar de aquí a 20 años. Va a haber ciertos pequeños cambios que contribuyen a un cambio mayor, pero actualmente a nosotros no nos va a tocar, ¿no? Y que claro, podemos dar nuestro pinche grano de arena, güey, y buscar construir este tipo de organizaciones que sean diferentes a cómo se ha estado llevando todo, güey. Pero igual y ni nos va a tocar, güey. Ni lo vamos a vivir, güey, ¿sabes? Pero, ajá, es lo que decimos, no deja de trascender a que lo hagamos. Que, güey, sí busquemos otro pedo, güey, porque sí, no nos podemos sostener por nosotros mismos y por nuestra propia ambición como seres humanos, güey. No hay un fin como nosotros, como seres humanos en ese sentido. Pero bueno, en ese comentario nos despedimos, nos vamos a ir a un corte. En este su podcast, La Siguiente Catástrofe. Y pues nada, seguimos aquí con Héctor Cravioto. Ánimo, let's Vámonos. go. ¿Qué tal, gente? Estamos aquí de regreso en su podcast, La Siguiente Catástrofe, El Siguiente Viaje. Yo soy Iván Rodríguez, aquí con Héctor Cravioto, comentando pues puras cosas que nos interesan básicamente. Y concretando completamente un tema que quería hablar contigo. Y bueno, que estamos hablando en pre-podcast y en lo que es el Between Podcast, entre el podcast. ¿Cómo es esta cuestión que tú agarras? Ya hablamos un chingo de las empresas. Simón. Esta cuestión para decir cómo es que la empresa tiene inteligencia emocional. O no sé cómo es que empezar a meter este tema, ¿no? Sí, pues partir desde el punto en el que ¿quién maneja las actividades de la empresa, güey? Seres humanos, güey. Ahora, ¿qué decisiones puedes tomar y basadas en qué, güey? Obviamente, toda forma operativa necesita de números, güey. Y necesita de aspectos medibles, güey, ¿sabes? Pero existe un punto que es muy humano, güey. Y es esa inteligencia emocional, güey. Es ese pedo de realmente
no tomar decisiones por enojo, güey, no tomar decisiones por impulso, sino plantearlo realmente y decir, güey, a ver, tengo estos pros y estos contras al tomar decisión A. Tengo estos pros y estos contras al tomar decisión B, ¿no? Y eso para ser muy sencillo, porque en una situación así tienes pinches Un de la chingo A a la de Z, güey. posibilidades, Exactamente, güey. Y 2 veces, güey, ¿sabes? Y el plan Z que huele a limón. Güey, qué bonito, güey. Bob Esponja, Bob no Esponja, mames. sí, Qué- güey, qué exacto, buena güey. referencia, güey. Qué feliz soy. Exacto, güey. Sí, Entonces güey. te digo, parte de realmente no dejarte llevar por esos impulsos, güey. Porque dentro de, inclusive negociaciones, güey, está el pedo de, si me chingas tú, yo te chingo más. Y la idea nunca es ser así, güey. Obviamente está muy difícil no serlo, porque somos seres humanos, que de repente en el calor de la conversación, en el calor del conflicto, tomamos esas decisiones que pueden afectar completamente a tu organización, güey. Pero o sea, la base, güey, parte mucho de esa inteligencia emocional, de que también estás contigo mismo, güey. La verdad, o sea, yo creo que, muchas empresas lo hacen, güey, te hacen un pinche examen psicológico para ver si formas parte del equipo, si no, güey, ¿sabes? Y eso es parte principal, güey, de recursos humanos. Tienes que identificar si la persona psicológicamente está bien, güey, está estable, para poder tomar decisiones bajo presión que sean las más correctas o las más adecuadas a no cagarla y armar un desmadre más grande, Sí, ¿sabes? a un sociópata no le vas a dar estos locales en donde prueban armas, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Donde pueda ser lo suficientemente decir, güey, o sea, por ejemplo, ¿con quién? Alguien me decía esto, güey, como... Ah, no, ya me acordé, lo vi en una historia, güey. Por Ajá. ejemplo, alguien de la tele decía, nunca han pensado... Bueno, antes de eso, he como que pensado lo suficiente en decir verga en la tele, por ejemplo. Nunca lo debes de hacer, güey. Sí, sí. Imagínate, güey, alguien que sea lo suficientemente o pueda llegar a ser lo suficientemente débil como para hacer eso, güey. O sea, lo que voy es, ¿qué tanta inflexión tenemos en las decisiones que tenemos sobre el poder que se nos da, güey? Entonces, en esa instancia creo que es cuando realmente, cuando empezamos a usar la inteligencia emocional, es cuando debemos de ser todavía más selectivos, a pesar de que las otras decisiones puedan repercutir en cuestiones monetarias, en cuestiones de números. Es como que una parte que se puntea sí, contra sí. misma, porque si empieza a haber un pico Ajá. de más de la otra empieza a perder, güey. Sí, o sea, yo quiero llevarlo al punto de que la mayoría de decisiones deberías tomarlas relativamente lo menos emocional posible, güey, ¿sabes? En cierto aspecto, en ciertos ámbitos, güey, no en todos. Claro. Porque te digo, pues tienes recursos humanos. El pedo de las pymes, las pequeñas empresas, las es que no medianas saben empresas, lidiar con esos recursos que humanos. no se enfocan tanto en tener gente especializada en recursos humanos, güey. Es algo que en primera instancia lo ven como de, güey, pues no lo necesitamos, güey. Yo sé contratar gente, güey, ¿sabes? Porque la gente viene buscándome más a mí que yo a ellos, ¿no? Incluso. Ajá, entonces tu entrevista de trabajo es nada más, ¿por qué te debería de contratar? Ah, porque sea esto y esto y esto. Y si tiene buena labia la persona, pues excelente, te contrato, ¿no, güey? Y tienes buen currículum, va. Pero detrás de lo que eres como individuo, ¿qué existe, güey? ¿Sabes? Y ahí es donde muchas empresas valen verga, güey. O sea, Sí. te digo, y empresas no grandes, güey. Empresas que literalmente dicen, pues me ahorro en tener un especialista en recursos humanos, ¿sabes? Y de repente, pues, esa persona no te resultó, güey, y te retrasó los procesos y de repente ya estás valiendo verga porque ya vas un mes atrasado a lo que tenías que entregar y muchas quejas y muchos conflictos y no puedes pagar y cosas así, güey. Que de hecho como empresa, güey, esto es muy importante siempre ustedes que vayan a emprender cualquier proyecto, en verdad, que tengan el capital para poder sobrevivir durante 6 meses sin la necesidad de tener ventas. Mínimo 6 meses. Eso también nos los enseñó el COVID, güey, la pandemia, güey. Tantas empresas quebraron porque estuvieron cerradas durante un año. Y es normal, güey. O sea, dices, puta, pues sí, les tocaba, güey. Sí, tal cual los malos planeados fueron estos, los que no aparte que no se supieron adaptar, que lo llevaron hasta el punto que ya no podían solventar lo que ya tenían, Exactamente, güey. güey. Y ahí sí. Ese es el punto, güey. O sea, que tú como empresa debes de tener el capital suficiente para poder pagarle a tu gente aun cuando no estés en operación durante 6 meses. Nunca como debe mínimo, estar al güey. filo en ese sentido. Exactamente, güey. Pero son cosas que a veces no te enseñan, güey. Son cosas que a veces no ves. Son cosas que a veces por la emoción del emprendimiento lo haces, güey. Y a veces considero yo que también está muy limitado el hecho de buscar, o sea, verga, güey, hablando de emprendimiento, güey.
en Estados Unidos, si tú dices, creé mi propia marca de ropa y le vendo a 10 personas, es una mamada el emprender, güey. No eres emprendedor, güey, ¿sabes? Entonces, existe un punto en el que, güey, está como... Y está bien, güey. Está muy bien el ser freelancer, güey. El tener como ciertas actividades y yo nada más distribuyo aquí y todo, güey. Pero realmente el tener ya una organización o el emprender bien, güey, es tener una empresa, güey. Tener una empresa que con el paso de los años, pues realmente tenga, o sea, ese crecimiento. Y que tengas esas responsabilidades. Porque te digo, a veces, y te lo digo personalmente, güey, a veces yo me he dicho como emprendedor cuando ciertos proyectos son como microproyectos, güey, que ni puedes decir, verga, es un proyecto chingón. Que tampoco es decir que los proyectos que se tienen pequeños no son chingones, porque de algo se empieza, güey. ¿Sabes qué? Pero hay que cambiar ese chip de buscarle así de lo mínimo, güey, y ir escalando, claro. Pero puedes empezar un poco más alto, pero a veces tus limitaciones y tu contexto no te deja ver eso, güey. O sea, por ejemplo, el capital con el que empiezas, dices, con este capital nada más me sirve para empezar un mes, güey. Y los demás meses, güey, ¿qué pedo? Te digo, y si ya vas a contratar gente, los demás meses, ¿qué pedo? No es tan fácil como decir, güey, pues ya me pagué yo y ya, ¿no? Sí, está muy cabrón porque sobre todo es comprenderlo desde la instancia que cada quien tiene y que cada quien puede tener a partir de lo que hace. Creo que en ese proceso el inyectarle y la autoflagelación es muchísima, ¿no? O sea, porque también del emprendimiento se habla del endeudamiento, ¿no? Que a veces se tiene en otros tipos de bancos, güey. O sea, Sí. lo que requiere capital requiere endeudamiento a veces y sobre todo desde hablando de esta cuestión del emprendimiento, desde lo que tú crees que te han enseñado y desde lo que tú crees que le vas arreglando tantito aquí y después tantito aquí, pero nunca ves o nunca puedes completamente tapar todo lo que es el sol, güey. Todo vas con un dedo siempre, ¿no? Y vamos así como que medio fisurando lo que tenemos de carencia y en ese sentido, pues no vemos incluso reflejado lo que estamos invirtiendo a nuestro trabajo, güey. Ahí está muy cabrón realmente seguirle talachando. Te digo, güey, ¿no? es que yo creo que a veces aquí, la neta, tiramos la vara muy bajo, güey. O sea, nuestro ejemplo de emprendimiento es muy bajo y no realmente vamos más allá, güey, ¿sabes? Y está bien relativamente, si a ti te late todo el pedo y con eso vives, güey. Yo creo que está bien cuestionar por qué el modelo de emprendimiento es el tan alto y por qué es ese tan alto. ¿Por qué esa persona y por qué hasta esa vara es, ¿no? ¿Por qué eso debe de ser el fin, por ejemplo, de este lugar? Sí. Porque realmente yo creo que tienes desde que ahí tener una empieza... organización más grande. No, yo creo que por qué esa persona debe de ser el fin. O sea, por qué esa persona del emprendimiento más grande en un lugar establecido debe de ser ese fin del cual nosotros nos agarramos y decimos, tenemos que llegar hasta este punto, hasta que este güey seamos como este güey. Cuando realmente, pues este güey se ha construido otras cosas detrás de lo que ni siquiera hemos visto y que es completamente distinta a nuestra relación. Ahí entra el punto de que dicen varias personas, son opiniones, la verdad tampoco me considero un experto en esto, güey. Pero, o sea, que dicen que las personas que realmente van a tener empresas significativas son personas que desde antes ya tuvieron el capital. Son personas privilegiadas, güey, que ya tienen el capital por familia, güey, porque le pegaron desde antes, güey. Entonces, ese es el desmadre, ¿no? Por eso, a veces existe este comentario de que, güey, si tú eres clase media-baja, pues nunca vas a pasar de esa clase media-baja. Que yo siento que es erróneo el comentario, güey. Pero que llevándolo a números, el porcentaje de esa clase media-baja que realmente sobresalta en una empresa que tenga un impacto social mayor, es muy poco, güey. Sí. Pero también recaigo en el punto de qué tanto nos llevamos a nosotros trascender de esta clase media-baja a decir, este es el punto más alto de la clase media-baja. Ahí decir, oye, este es el punto más alto de la clase alta, por ejemplo. Aquí ya digamos, oye, tengo que alcanzar esto. Y si no lo alcanzo, pues, ¿qué pedo, güey? Nunca lo hice bien, ¿no? Yo creo que el hecho de comprender desde nuestra clase media alta, desde ahí podemos empezar a decir, güey, este es el primer modelo, para decir, hay una referencia, para hacer sentido. Pero si agarras el fin, que es, güey, estratosférico a tu realidad, la neta creo que hay un pedo sobre todo de desilusión. O sea, no digo que digas, güey, ya, güey, lo manda a la verga todo. Pero conforme lo vas haciendo, güey, te vas desilusionando, güey. La neta, el emprendimiento es sufrir mientras no te estás dando cuenta cuánto vas ganando, güey. Yo sí lo veo también, güey. O sea, porque no te das cuenta que hasta dónde vas a llegar y por qué estás sufriendo tanto, güey. ¿Por qué vale la pena sufrir tanto? Sí, o sea, es que ahí parte, güey, el hecho de que si vas a construir una empresa o un emprendimiento grande y vas a ser empresario, güey,
la riqueza ya no es el hecho de comprarte una casa mamoncísima, güey, sino el patrimonio que le vas a dejar a las siguientes generaciones. Es ahí, güey, donde surge como el pedo de realmente hacer las cosas en serio, güey, ¿sabes? Y ya no es simulación, sino real. Ajá, Creo que es sí, una realidad. porque te del digo, hecho. güey, puedes emprender y con tu marca de playeras, güey, lo haces como 2, 3, lo haces como, sí, pues lo estamos haciendo y todo el pedo, güey, pero se queda como en eso y nada más para darte de comer a ti durante un rato, güey. El hecho de buscar algo más allá, güey, es literalmente generacional, güey. O sea, el poder darle a las personas de tu generación algo más. O sea, que lo que tú estés trabajando, y eso obviamente ni te va a tocar a ti verlo. O sea, y te lo platico porque la mayoría de personas que tienen esta visión de empresarios no se están fijando a 1, 2, 3 años, güey. Se están fijando a 30, 40 años. Lo que su trabajo está significando, güey. Tanto para una sociedad como para sus generaciones propias, güey. Para su familia, ¿sabes? Entonces es ese punto donde, pues, hace como un poco más de sentido el emprendimiento y ser empresario y construir ese tipo de cosas, ¿no? Sí, y creo que como bien dices y como veo en ti, hay que recargar muchísima inteligencia emocional para sobrellevar un tipo de emprendimiento de este tipo, güey. O sea, porque si no tienes eso que ya hablábamos al principio, güey, no hay forma humana. O sea, porque finalmente, güey, las empresas no es como que sea un ente que no existe. Hay una persona detrás que creó esa empresa, güey, y que realmente subjetivizó el hecho de decir, güey, es mi inteligencia emocional conforme a estos problemas, güey, y es trascender de ese pedo, güey. O sea, yo creo que ahí sí realmente ves el valor detrás de las empresas que se han sabido. Te digo, definitivamente es el punto de, como persona, qué tanto pinche soporte tienes de hacer las cosas. O sea, realmente qué tanto valor tienes de hacer las cosas. O sea, y de aguantar vara tanto, güey, durante tantos años la putiza para un fin mayor. O sea, y ahí mucha gente se queda en el camino. Y está bien que también se queden en el camino. No es para todos, güey, ¿sabes? Pero es donde entra el punto de decir, güey, o sea, ¿qué tanto quiero? ¿A dónde quiero llegar? Cuestionar el porqué y todo ese pedo. Pero hacerlo y tener esa suficiente inteligencia emocional, güey, para soportar todo lo que venga, güey. Porque te digo, el emprendimiento no nada más es, no mames, me tomé una story y ya estoy emprendiendo, güey. Y conozcan mi proyecto, güey. Es tirarle muy bajo a hacer ese tipo de cosas, güey. A lo que realmente implica un emprendimiento mayor. Una empresa y una organización, güey, que depende de un chingo de cosas y de decisiones y de responsabilidades y delegar y todo el desmadre. Que realmente dices, la historia se vuelve el... ¿Qué piensas al final, güey? Sino más bien es el trabajo que haces para que después, güey, pues voy a sacar una historia de lo que estoy viviendo, güey. No lo que decíamos, vamos a trabajar para vivir bien. Güey. Y después presumir lo que estamos viviendo bien, pero a afán de nuestro trabajo, güey. Realmente no buscamos vivir bien para presumirlo, güey. O sea, y ese es donde se pierde el pinche fin de lo que estás haciendo, güey. O sea, y pasa algo muy curioso que, güey, cuando le estás pasando también a veces ni siquiera tienes ganas de mostrarlo en redes sociales, güey. Cuando ni siquiera te pasa por tu cabeza, güey, ¿sabes? Pero obviamente, regresamos al punto, hay que aprender a jugar el juego. Si obviamente las visualizaciones que vas a tener de ese momento en el que la estás pasando bien, te va a hacer tener un crecimiento mayor como organización, como empresa, como freelancer, negocio personal y todo el pedo, güey, pues va, se juega, ¿no? Pero no se trata como de buscar específicamente el pasarla bien para subirlo y que tengas ese crecimiento, güey, ¿sabes? se pierde. Se pierde el sentido. Exactamente. Te vuelves el pinche peón y ya todos esperan lo mismo de ti. Exactamente. Aparte. Está muy cabrón, güey. Te vuelves un personaje, güey. Te vuelves un personaje y está muy cabrón salir de ese personaje, güey, ¿sabes? O sea, yo siempre, y a mí me gusta decirlo, güey, y la verdad es que he aprendido mucho en estos años, güey. O sea, soy joven, pero, güey, desde mis 14 años tengo el pedo de que emprender y que la madre y todo ese pedo. Creo que sí ha cambiado mucho ese pensamiento, güey, ¿sabes? Porque, digo, güey, neta, sí, la gente me ve y dice como el emprendedor, güey. Verga, fuera de ser emprendedor tengo un chingo de cualidades más que mostrar, güey. Y que la neta, tampoco tengo por qué mostrarlas, güey. Que la neta yo hago lo que quiero y como vivo y quien tenga la oportunidad de convivir conmigo, güey, así. Güey, la pasamos con madre, ¿no? Pero no caer en ese personaje de que, güey, tú eres específicamente esto, güey. Tú eres específicamente aquello, güey. Porque también te englobas y dices como, ay, güey, el contenido que solo tengo que subir es sobre esto, ¿no? Y es como de, güey, pues no necesariamente. Yo me acuerdo mucho de algo que me decías de no busques a las abejas. Crea un ecosistema en el que puedan vivir esas abejas y las que ellas puedan atraerse desde su propia instancia. Y
Y la neta sí me quedó bien grabado, güey. Y me lo dijiste cuando recién te conocía, güey. Sí, es cierto, güey. La neta, muchas veces se busca y no se encuentra porque Sí, no sí, es sí. buscarlo, güey. Es La neta, que ¿no? ese es el punto, güey. La mayoría de personas es, güey, estoy haciendo cosas para que me presten atención a mí, güey. Y es como de, no, güey. O sea, tú vive, disfruta, constrúyete, güey. Haz lo que quieras con tu vida, disfrútala, güey. Sí, Y güey. solita las personas, si es que en su momento quieres, güey, Claro, se van a en acercar, sentido, güey. ajá, Exactamente. Cuando Todo- lo necesiten. Exactamente, güey. Y no hay el punto, porque todos vamos buscando, güey. Buscando y quiero, y busco, güey. Y esa búsqueda igual hace que no lo encuentres, güey. En Sí. contrario, cuando tú disfrutas lo que estás haciendo, güey, cuando tú vives como quieres, te estás construyendo, güey, te hace sentido a ti, créeme que las cosas se van a dar, güey. Las cosas van a vivir y se van a dar, güey. A huevo, güey. No mames, güey. Nos pusimos chidos al final y es justamente el momento en donde nos teníamos que poner chidos para cerrar este podcast, güey. De verdad que muchísimas gracias por estar aquí, güey. Este podcast se sube, espero que esta semana misma y después otro programa, espérenlo ahí. Y pues nos estamos bastante a gusto, güey, de regresar. Espero que les haya gustado esta conversación. Ya hace rato que no venías tú, güey. Ya hace Sí, rato güey, ya. que no subíamos programa también Ratísimo. nosotros. Y pues un agrado, iba a decir un agravio. Un A la agrado. A la verga. Un agrado de verdad que estés aquí, güey. Y que toda la gente que está aquí consumiendo este programa esté aquí. Pues nada, güey. Yo fui Iván Rodríguez, güey. ¿Tú? Y yo, Héctor Cravioto, vamos a fluir, vibrar, vivir, disfrutar, güey. A ver. Muchas gracias, güey. A todos por estar aquí. A ti por estar aquí. A la producción. Y a toda la gente que hace posible esto. De verdad que muchísimas gracias. Esto fue La Siguiente Catástrofe. El siguiente viaje. Nos vemos en la próxima. ¡Vámonos! Let's go.